Bienvenidos, pues damos inicio a esta clase número 18 del ciclo virtual de la Tenochcayot de nuestro Calmecac Mexica. El día de hoy, 18 de mayo de 2025, que corresponde a un día 2 serpiente de la trecena de la lagartija, segundo ya dentro del mes de Toxcat, propiamente, de este año 13 casa. Pues bueno, como habíamos comentado en la transmisión original, en la publicación previa a esta transmisión, vamos a hablar el día de hoy de los niveles del inframundo, que es el tema que yo escogí. Y vamos a proceder a escoger dos temas de los que ustedes nos han dejado propuestos aquí en la publicación de la mañana. Y si me lo permiten, voy a ingresar para leer las propuestas que ustedes nos han hecho llegar, esperando que el audio, el video sean buenos. Cualquier falla, escríbanmelo, se los voy a agradecer muchísimo. Pero bueno, pues ya estoy aquí observando los comentarios que nos dejaron ustedes para escoger los otros dos temas que completarían esta triada de temas para esta clase número 18. Bueno, aquí estoy leyendo acerca de Alfred Herrera. Nos pregunta acerca de el Teyolia, el Ijillot y el Tonali. Bueno, lo escogemos como tema 2. Y vamos a escoger, bueno, aquí se repite la propuesta. Vamos a escoger este otro tema que nos propone Itzcoatl de Espejo de Obsidiana acerca del mito del Aguizot. Pues muy bien, pues ya tenemos ahora sí los tres temas. Recapitulo, el primer tema va a ser acerca de los niveles del inframundo o los niveles del Mictlán dentro de la cosmogonía mexica. El segundo tema acerca de la Teyolia, Ijillot y el Tonali. Y el último y tercer tema acerca del mito del Aguizot, que nos proponen aquí nuestros queridos compañeros. Pues bueno, pues al respecto de este primer tema de los niveles del inframundo o del Mictlán, de acuerdo a la cosmogonía mexica, es importante aclarar que para nuestros ancestros, cuando las personas fallecían, el destino de su alma o de su existencia ya desencarnada era hacia diferentes parajes del más allá, y dependía a dónde terminaba la existencia de las personas una vez fallecidas, a dónde iba a parar su alma, pues dependía de la forma en la que morían. Pero a su vez esta forma de morir pues era determinada por la vida, la forma de vida que habían tenido. Se identifica principalmente 4 lugares a donde podían ir a descansar o terminar su camino las almas de los muertos. Y en primer lugar estaba el lugar a donde iban las personas que morían en la guerra, en este caso los guerreros, las personas que morían en combate. Se dice que su alma, su espíritu, se trasladaba hacia la Casa del Sol, cuyo nombre originario es el Tonatiuh Ichan, la Casa del Sol. Allí es a donde iban a morar los espíritus o las almas de los que morían en la guerra, junto también con las mujeres que morían en labores de parto, al dar a luz a sus hijos. También ellas eran consideradas como guerreras, o el morir en el parto pues era considerado también como morir en un acto de guerra. El otro lugar a donde iban los espíritus o las almas de las personas al morir era el Tlalocan, o el paraíso de Tlaloc. Aquí iban todos esos muertos
de personas que fallecían por acción del elemento del agua, las personas que morían ahogadas, las personas que morían producto de un rayo, o las personas que morían por enfermedades que tenían que ver eh, eh, con la humedad, ¿no? Con todo esto estas enfermedades provocadas por el exceso de humedad en el cuerpo, como enfermedades respiratorias, en fin. Todo lo que tuviera que ver con el agua como causal de la muerte, definía el paraje o el lugar a donde iban a ir las almas de estas personas hacia el paraíso de Tlaloc o el Tlalocan. Eh, desde luego que las personas que se dedicaban al campo, ¿no? Las personas que cuidaban los bosques o las personas que estaban permanentemente en contacto con la naturaleza, pues eran personas que tenían más probabilidad de morir por acción de un rayo, por acción de un deslave, pues arrastradas por la corriente de un río, o simplemente pues la tierra húmeda, al cabo del tiempo, el estar en contacto siempre con el sembradío y la humedad de los huertos, de las milpas, pues les provocaba enfermedades a las personas, y pues por eso se decía que todos aquellos que morían por acción del agua, que es justamente un elemento que está de manera abundante en los bosques, en los huertos, en los valles, pues viajaba su alma hacia el Tlalocan, que es el lugar donde está el paraíso de Tlaloc. Luego también está otro paraje, que es el lugar donde está el Zincalco, a donde iban a parar pues todos los niños, o los niños pequeños, los recién nacidos, o los que no nacían, aún los nonatos. Todos ellos iban a parar al Zincalco, donde se encontraba, se decía, pues las semillas primigenias, ¿no? Las semillas que le dan sustento a la humanidad, y donde estaban también las semillas humanas. Por eso se dice que allí en el centro de ese lugar, a donde iban las almas de los niños muy pequeños o de los no nacidos, se dice que al centro de ese lugar había un árbol mitológico, donde tenía en todas sus ramas y en su tronco pechos o ubres o chichis, si me permiten la expresión, donde estos niños pues eran amamantados por este árbol, de los cuales estos pechos o senos que tenía a lo largo y ancho de su tronco, pues de allí emanaba un elixir, emanaba un alimento similar a la leche materna, que mantenía pues a los bebés y a los niños pequeños pues felices, ¿no? Y el cuarto lugar a donde iban las almas pues era el Mictlán. El Mictlán era el lugar donde iba pues la mayoría de las personas, todos aquellos que morían de manera natural, o por accidentes, o por enfermedades no causadas por el agua. Todas estas personas iban al Mictlán. Los únicos que iban a un lugar diferente al Mictlán, como ya indiqué, eran los guerreros que habían muerto en combate, o las mujeres que habían muerto en labores de parto, todos aquellos que eran alcanzados por un rayo, o por el agua, por acción del agua, y también todos los niños pequeños o no nacidos. Estos tres tipos de personas no iban al Mictlán, iban a estos otros lugares que ya comenté, a la Casa del Sol, al Paraíso de Tlaloc o al Zincalco. Pero bueno, todo el resto de las personas que morían por de alguna u otra forma diferentes a las que acabo de describir, la guerra, el agua, o no nacidos, o niños muy pequeños, todos ellos iban al Mictlán. Y el Mictlán, dentro de la cosmovisión mexica, pues es el lugar donde se da el reciclamiento, ¿no? El reciclamiento cósmico de las energías, de las almas de los difuntos, y también es el Mictlán el lugar donde esperan todos aquellos que aún no han nacido, o aquellos que están en espera de ser encarnados en este mundo. Es decir, en el Mictlán van todas las personas que van a hacer que su energía o su alma, y ahorita vamos a hablar justamente del Ijillot, del Tonali y de la Teyolia, pero bueno, todas las almas
para hablar en términos prácticos, que iban al Mictlán, pues lo hacían para ser recicladas en un nuevo ser. Y también ahí en el Mictlán, junto al Señor de los Muertos, Mictlantecutli, esperaban las almas de todos aquellos que aún no habían nacido o que estaban en espera de una nueva oportunidad, ¿no?, de ser encarnados aquí en la tierra. El primer lugar o el primer nivel al cual se dirigía el muerto, cuyo destino final era el Mictlán, pues era un río, es el llamado río de la existencia, y a partir de ese río, que es el primer paraje o la primera escala hacia el Mictlán, venían otros 8 más sitios que se tenían que cruzar por parte del difunto. Se dice que desde el día de la muerte hasta la llegada de las almas al Mictlán pasaban 4 años. Es decir, el viaje del muerto desde su día de fallecimiento hasta el día en el que llegaba ante la presencia de Mictlantecutli al Mictlán, propiamente al último de los inframundos, era un viaje que duraba 4 años. Entonces, estos 4 años, a partir del fallecimiento de las personas, durante 4 años, a las personas en su aniversario luctuoso, se les hacía una ceremonia, se les prendía copal, ¿no?, se les elevaban rezos y cantos, se hacían ceremonias durante 4 años, porque se sabía que todavía dentro de esos 4 años, a partir de la fecha de fallecimiento, el muerto necesitaba de la ayuda de los vivos, de sus seres queridos, de sus parientes. Ahorita lo voy a explicar por qué, para lograr llegar ante la presencia del Señor de los Muertos. Ahora bien, ¿de dónde viene esta idea de que el viaje hacia el Mictlán era un viaje que duraba 4 años? Hay que recordar que nuestros ancestros identificaban al Mictlán con muchos epítetos, o con muchas formas de nombrarlo. Entre ellos también se le llamaba el lugar de la calavera o el lugar de la blancura. ¿Por qué? Porque justamente ese es el color que adquieren los huesos humanos una vez que están completamente desencarnados y en contacto con la luz solar. Entonces, nuestros ancestros se dieron cuenta, observadores de todo, nuestros ancestros eran grandes observadores del mundo físico y del mundo espiritual. Lo mismo miraban con atención los cielos, que el cauce de los ríos, que el movimiento de las nubes, pero también observaban los cadáveres. Se dieron cuenta nuestros ancestros que a un cadáver, a un cuerpo humano de alguien fallecido, le tomaba 4 años a ese cuerpo, a ese cadáver, para desencarnarse, es decir, para quedar completamente libre de carne y tejidos, ¿no? No es algo que yo haya confirmado, pero se dice que si un cadáver de alguien fallecido queda allí a la intemperie, expuesto al aire, al frío, al viento, al sol, ese cadáver le toma 4 años, 4 años para descomponerse completamente y para que la carne quede totalmente separada del hueso y justamente al observar esa situación es que nuestros ancestros concluyeron que los muertos les tomaba 4 años para llegar ante el Señor de la Muerte, porque el cadáver le tomaba 4 años para desencarnarse completamente y nada más quedar en pura calavera, ¿no?, los puros huesos, el puro esqueleto. Y desde luego que las etapas en las que va pasando un cadáver, esto pues valdría la pena que pues alguien consultara, de los que estamos aquí en la clase escuchando, pues consultaran cuáles son las etapas o las fases por las que atraviesa un cadáver en su proceso de descomposición hasta quedar el puro esqueleto. Pero yo sé, pues de acuerdo al conocimiento general, que de las primeras cosas que empiezan a suceder en los cambios del cuerpo humano ya de alguien fallecido, pues es que se empieza a hinchar. El cadáver se empieza a hinchar y se empieza a amoratar, a adquirir un aspecto como de alguien que se está, vamos a decirlo así, como
como si se estuviera llenando de agua, ¿no? Como si se estuviera inflando, ¿no? Como si estuviera ahogado. Por eso nuestros maestros decían que el primer lugar o el primer paraje o la primera escala hacia el Mictlán era atravesar un río, porque observaron que el primer cambio físico que tiene un cadáver es justamente tomar el aspecto como de alguien, de las personas que murieron ahogadas, ¿no? Que se empieza a hinchar el cuerpo, que se empieza a tener una pigmentación azulosa. Entonces, al ir observando los procesos en los que pasa el cuerpo humano, pues nuestros ancestros entendieron que esa manifestación física de la transformación de un cadáver hasta quedar en los huesos, pues significaba los lugares por los que estaba pasando el muerto, ¿no? Eh, Después de que el cuerpo se empieza a hinchar, ¿no? Se empieza a inflar y a tomar estos tonos verduzcos, azulados, pues lo que sigue de la descomposición del cuerpo es que se empieza a licuar, ¿no? Los órganos, empieza a salir sangre por los orificios del cuerpo humano, ¿no? Por los poros. Y pues por eso decían nuestros ancestros que el segundo paso o el segundo lugar a donde por donde transitaban los muertos hacia el Mictlán, pues era un lugar donde sufrían fuertes fracturas o golpes o contusiones que les hacían sangrar, ¿no? Que les provocaban sangrados internos. Y ese es justamente el segundo paraje del camino hacia el Mictlán, o el segundo nivel, que es el lugar donde chocan las montañas, un lugar donde solamente puede uno pasar a través de un pasillo que está en medio de dos montañas que se juntan y chocan, y que pues la persona que atraviesa por ese camino pues corre el riesgo de morir aplastada. Bueno, en el sentido figurativo, desde luego que estamos hablando de la muerte figurada, porque pues se supone que el alma que cruza por esas dos montañas que chocan entre sí, pues es alguien ya muerto, ¿no? Sin embargo, nuestros ancestros, quiero comentar, pues la muerte la consideraban como la muerte aquí en la existencia terrenal. Es decir, nuestros ancestros consideraban que la gente, una vez que su alma salía del cuerpo o fallecía aquí en la tierra, el muerto continuaba, el muerto seguía escuchando, la gente muerta seguía consciente, ¿no? Es decir, la existencia no se interrumpía. Y esto era muy comparado con el curso del sol en el cielo. Se dice que la vida era como el sol. El sol al amanecer nace, ¿no? Que es el momento en el que damos a luz, ¿no? En el que aparecemos en este mundo. Y luego el sol va ascendiendo, ascendiendo hasta llegar a un punto, el punto más alto de su existencia, que es justamente la parte del cielo que le llaman la parte de la flor, ¿no? El punto más alto del cielo, el cenit en este caso, es la parte del cielo de la flor, ¿no? Nuestros ancestros dividían el cielo en partes, y cada parte correspondía a un tonali o a una esencia sagrada de estas 20 esencias que constituyen el universo. Entonces, la parte que correspondía al mediodía o al punto más alto del cielo era la parte del cielo de la Xochitl, de la flor. ¿Por qué? Porque la parte más, vamos a decirlo así, la flor de la vida, que es esta metáfora que hoy en día usamos, es justamente ese momento cúspide de nuestra existencia aquí en la tierra, el momento en el que florecemos, en el momento en el que estamos pues en el momento de más dicha, ¿no? Estamos en la flor de la vida. Entonces, cuando llegamos a la flor de la vida, que es el cenit, ¿no? Que es lo mismo que el sol en el cenit, pues a partir de ese momento, del punto más alto, pues ya comienza el descenso, ¿no? La caída hacia el ocaso, hacia el atardecer. Y es el mismo proceso del sol que nace al amanecer, que llega al punto más alto en el cenit, donde es la flor de la vida, y comienza su descenso hacia el horizonte, por donde va a atardecer, por donde se mete el sol, que es el ocaso. Pues a partir de ahí comienza la vejez, ¿no? Comienza el descenso o el camino hacia la muerte,
que es justamente el atardecer, el ocaso. Pero cuando el sol se mete, ¿no? Se mete detrás del horizonte, cuando llega el ocaso y el atardecer, el sol no muere. El sol camina ahora por debajo del mundo, ¿no? De acuerdo al pensamiento mexica, pero el sol sigue vivo, el sol sigue existiendo, a pesar de que no lo vemos. Al sol, cada atardecer, pues es la metáfora de que entra a las fauces de la tierra y que ingresa al Mictlán. Pues eso es la muerte aquí en la tierra, es la metáfora de la muerte aquí en la tierra, es el ocaso, es el atardecer de nuestro paso, por nuestro paso aquí en la tierra, pero no es la muerte total. ¿Por qué? Porque al igual que el sol, cada atardecer el sol ingresa al inframundo, comienza su recorrido por el Mictlán, pero el sol no muere, no muere del todo, simplemente desaparece de este plano tonálico, del plano terrenal visible, y comienza su camino por el mundo invisible, por el mundo espiritual, por el mundo del Mictlán. Lo mismo las personas, ¿no? Cuando la gente muere, pues desaparece, ¿no? Su forma física, desaparece su imagen, ¿no? Pero su sombra o su espíritu o su camino por el mundo espiritual o tonálico, ahí continúa, ahí comienza. Entonces, pues bueno, esta serie de lugares por los que pasa el alma de un difunto son justamente estos niveles del inframundo, que son el camino desde el plano terrenal o el plano del Tlactipac hacia, en su descenso, hacia el Mictlán, que es el último de los inframundos o el noveno nivel del Mictlán, ¿no? Y pues bueno, se dice que después de pasar por este pasaje, por este lugar donde chocan estas dos montañas, pues luego viene un valle de filos de obsidiana, ¿no? De piedras filosas y agudas que rasgan, ¿no? El cuerpo de las personas. Y pues justamente eso es el proceso que sigue a toda esta desangramiento que sufren los cadáveres. Empieza a haber grietas, escoriaciones, comienzan a surgir heridas en el cuerpo de un cadáver. Y es justamente lo que nuestros ancestros interpretaban como el momento en el que el muerto está atravesando por un valle de filos de obsidiana, porque está cortándose, ¿no? Entonces, el proceso de descomposición de un cuerpo, de un cadáver, de alguien fallecido, desde el momento en que muere hasta su desencarnamiento completo, cuando solamente quedan huesos, ese proceso biológico y bioquímico que pasa el cadáver, desde que comienza a inflarse, a hincharse, comienza pues los líquidos corporales y la sangre comienza a salirse por las cavidades de los orificios anatómicos del cuerpo, comienzan a la piel a partirse, a agrietarse, a abrirse, pues todos esos procesos nuestros ancestros los observaron el proceso de descomposición de un cadáver y a cada etapa de este proceso le asignaron un momento en el inframundo. ¿Por qué? Porque la persona en espíritu seguía viva en el más allá, pero su cuerpo, su reflejo material experimentaba cambios. Entonces, esos cambios que experimentaba el cuerpo de un muerto, el cadáver, justamente a nuestros ancestros les hicieron concebir o intuir o abstraer que esa manifestación y esos cambios físicos en el cadáver tenían que ver con el lugar en el más allá por el cual estaba transitando justamente el difunto, ¿no? Bueno, yo voy a enumerar, o enunciar mejor dicho, estos 9 niveles del inframundo. Yo ahorita ya di una breve introducción, pero los voy a enumerar con sus nombres originales. El primer lugar o el primer nivel del inframundo es el Apanuayan o el Iscuintian, que es el lugar donde se tiene que cruzar ese río de la existencia. Y se dice que al muerto o al espíritu o al alma del muerto se le aparece un perro, que es el famoso perro que también es identificado como el perro Xoloescuincle, el que te guía en el camino hacia el Mictlán. Pero bueno, este perro negro o este perro bermejo en realidad es la metáfora de nuestra sombra, ¿no?
ese perro que nos ayuda a cruzar el río de la existencia en este primer nivel del inframundo, que es el Apanuayan, es en realidad nuestra sombra. Así le decían nuestros ancestros a la sombra que todos proyectamos ante la luz del sol, le decían el perro negro, el Xoloitzcuintli, ¿no? Porque es como nuestro gemelo, nuestro perro negro, la sombra se comporta como un perro, porque nos sigue a todas partes y siempre está allí echado a nuestros pies. Entonces, realmente es nuestra sombra o nuestro espíritu el que nos ayuda a cruzar el río de la existencia, que es el primer nivel del inframundo. Y esta prueba, en realidad, ya ahora hablando en un plano filosófico, metafísico, este río que hay que cruzar, se dice dentro de nuestra tradición de la Tenochcayot, que es el río que se llenó con las lágrimas de todas aquellas personas que hicimos sufrir durante nuestro paso por la tierra. Pero también son las lágrimas de todos aquellos que se entristecieron con nuestra muerte. Y al mismo tiempo son las lágrimas de alegría de todos aquellos que agradecen nuestra muerte. Es decir, ese río que hay que cruzar, esa primera prueba del inframundo que hay que cruzar para llegar ante la presencia del Señor de los muertos, es justamente ese río que está hecho de todas las lágrimas que nosotros ocasionamos en las personas que estuvieron alrededor de nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces, entre más lágrimas, más caudaloso ese río. Y pueden ser lágrimas de sufrimiento, lágrimas de verdadera tristeza o lágrimas de regocijo. Entonces, el ancho de ese río pues depende justamente de cuántas lágrimas hayan llorado por nosotros. Y nuestra sombra que nos ayuda a cruzar el río, pues es justamente esa conexión con Dios, que nos indica el camino, no importando estar en un lugar de sombras, ¿no? En la oscuridad completa. Bueno, una vez que el muerto pasa a ese lugar del río, de la existencia, que está hecho del caudal de todas las lágrimas que ocasionó en su paso por la tierra, luego viene el paraje del Tepetl Mona Micyan, que es el lugar donde ya comenté, solamente hay un paso, un conducto que hay que cruzar, pero que ese paso se obstruye o se bloquea cada ciertos momentos por el choque de dos montañas. Es decir, esa puerta o ese pasadizo se abre y se cierra por la acción de dos montañas que están eternamente peleando, enfrentándose y chocando una con otra. Bueno, pues filosóficamente, este lugar o esta prueba, esta segunda prueba o segundo nivel del inframundo, obedece a la necesidad de que el muerto, que ya fue consciente en la primera etapa, al cruzar el río, el muerto ya fue consciente de la cantidad de lágrimas que provocó, lágrimas de personas que lo quisieron y lo extrañan tras su muerte y de lágrimas de personas que se alegraron de su muerte. Entonces es consciente ya el muerto de la cantidad de lágrimas que provocó en su camino. Ahora lo que toca es hacerse consciente de que aún en la muerte es necesario vencer el miedo, porque aunque ciertamente ya como alguien desencarnado ya no puede volver a morir, porque ya está muerto, pero el miedo no desaparece, el miedo no desaparece en los muertos, siguen teniendo miedo los muertos. Entonces, esta segunda prueba de cruzar por ese pasadizo entre estas dos montañas que chocan y solamente por unos instantes se abre el pasadizo, es justamente la prueba para superar el miedo. El miedo, porque ante el Señor de los muertos no puedes llegar con miedos. Es decir, cada prueba de los niveles del inframundo es una prueba para
para adquirir una fortaleza o corregir aquello que esté mal en nosotros, porque ante la presencia de Mictlantecutli, ante el Señor de los Muertos, no nos podemos presentar como seres imperfectos. Todo eso que no trabajamos en vida, miedos, preocupaciones, vicios, todo eso que está mal en nosotros, no puede llegar ante la presencia del Señor de los Muertos, que es el Rey del Mictlán. Por eso cada prueba que yo voy a estar comentando, que son las 9 pruebas o los 9 niveles del inframundo, son precisamente para eso, para irnos quitando todas esas imperfecciones, errores y cosas malas que hay en nosotros y que no se van a pesar de que estemos muertos. Por eso esta segunda prueba del lugar donde las montañas chocan es la prueba para superar el miedo. El muerto aún sigue teniendo miedo. El miedo no solamente es una cosa de los vivos, los muertos también tienen miedo. Entonces, el cruzar por ese pasadizo de la muerte, valga la expresión, por donde solamente es un solo camino, donde se corre el riesgo de quedar atrapado, aplastado por la acción del choque, de la pelea entre estas dos montañas, es para el muerto la prueba de superar el miedo. Bueno, una vez que supera el miedo de esta prueba, de este segundo pasaje que es el Tepec Mictlán, el lugar donde chocan las montañas, luego viene el tercer pasaje o el tercer nivel del inframundo, que es el Ixtepetl. El Ixtepetl, que es el cerro pues de los filos de obsidiana, ¿no? Es un lugar donde es un valle, es un lugar donde está repleto su superficie está llena de filos cortantes, de piedras de obsidiana afiladas. Y pues bueno, la prueba que representa este tercer nivel del inframundo, Ixtepetl, es justamente el hacer que el muerto adquiera esa prudencia que a lo mejor no tuvo en vida. Cuando nosotros caminamos por un lugar peligroso, ¿no? Un callejón, ¿no? Un acantilado, pues vamos con precaución. Pero eso porque a lo mejor estamos ante un riesgo físico. Pero muchas veces recorremos lugares, o más bien tomamos caminos, ya hablando decisiones, tomamos decisiones peligrosas y no medimos el riesgo. Y no desarrollamos esa sabiduría y esa prudencia, ¿no? Característica pues, de los abuelos, de los ancianos. Entonces, este tercer nivel, o esta tercera prueba del inframundo, es para desarrollar esa prudencia, porque al estar en un valle, escalando una cumbre llena de filos, de piedras filosas, de superficies cortantes, con puntas de obsidiana en todos lados, pues imagínense lo que provocaba, ¿no? El tenerse que agarrar de estos filos, el ir caminando con cuidado, con tiento, para no terminar rebanado por estas piedras, por estos filos de obsidiana. Pues justamente al superar esta tercera prueba, el muerto desarrollaba la prudencia, la sabiduría, ¿no? Que quizás en vida no desarrolló. Pues esta prueba era justamente para eso. Luego el siguiente paraje es el lugar un lugar donde, que es el cuarto lugar, es el lugar donde llueven flechas. El cuarto pasaje o el cuarto nivel del inframundo es un lugar donde llueven flechas, ¿no? De todas direcciones llueven flechas. Y es conocido este lugar como el Temimi Naloyan. Este lugar es un valle, es un sitio donde, como ya comenté, llueven flechas, ¿no? De todas direcciones. Y pues la prueba es esquivarlas, ¿no? Es esquivarlas, el procurar esquivar la mayoría de ellas. Es imposible, se dice, es imposible para el muerto esquivarlas todas,
porque tanta es la cantidad que pues no hay oportunidad a salir ileso. Sin embargo, la prueba es salir lo menos herido o el esquivar el mayor número de flechas. Y filosóficamente este lugar significa el desarrollar el perdón, porque en vida las ofensas son flechas que uno recibe, flechazos, y también cuando uno ofende es como lanzar una flecha. Entonces cada ofensa que nosotros dirigimos a las personas es como lanzarles una flecha que los hiere. Y dependiendo hacia dónde va dirigida esa flecha, hacia el corazón, hacia el rostro, hacia el brazo, es el tipo de ofensa que nosotros dirigimos. Pues bueno, todas esas ofensas que nosotros dirigimos en vida son esas flechas que este lugar nos devuelve. Cada ofensa que nosotros proferimos en vida nos es devuelta en este lugar, del lugar donde llueven las flechas. Entonces, pues obviamente que es imposible esquivar todas esas flechas, porque son tantas, se dice, según la tradición, son tantas las flechas que llueven y que caen de todas direcciones en este cuarto nivel del inframundo, que es imposible esquivarlas todas. Pues justamente es aceptar esas ofensas y perdonar. Entonces el muerto adquiere la habilidad de perdonar las ofensas. O simple y sencillamente que esas ofensas no le duelan, no le hieran, no lo detengan. Esa es la habilidad que el muerto adquiere en este cuarto nivel, que es el Temimi Naloyan, el lugar donde llueven las flechas. Bueno, que es el lugar donde el muerto desarrolla la habilidad de perdonar o de no sentirse herido o detenerse ante las ofensas. Y también el momento de recordar todas esas ofensas que en vida le produjo a otras personas y que pues la metáfora son justamente esas flechas mortales que hieren a las personas. Bueno, luego el siguiente punto o el segundo paraje del camino hacia el Mictlán es un lugar donde hay mucho viento, ¿no? Y se dice que es un viento tan fuerte que hace que las personas vuelen como si fueran papalotes o como si fueran banderas, ¿no? Arrastradas por el viento. Es un lugar cuyo nombre es Pancuecue Tlacoyan, el lugar donde sopla el viento y mueve a la gente como banderas. Pues este lugar, justamente, un lugar lleno de estas poderosísimas y feroces corrientes de viento huracanado que hacen que el muerto que está transitando por ese lugar pues se mueva como una bandera, ¿no? Movida por el viento, que salga volando como un papalote. Pues la prueba justamente es evitar salir volando, ¿no? Que el viento nos levante y nos lleve lejos, con un rumbo desconocido, como si nosotros fuéramos una hoja dentro de un remolino. La prueba era evitar salir volando. Y la forma de evitar salir volando era aferrarnos a nuestras convicciones, en el sentido de hacernos, de que el peso de nuestra voluntad nos mantenga firmes como una roca. Las rocas, sin importar la ráfaga de viento, pues no salen volando, porque las rocas están asentadas, están firmes en la tierra. Entonces el peso de su voluntad, de su resistencia, de su fuerza, evita que salgan volando. Todo aquel hombre, toda aquella persona que no tiene voluntad, pues es una hoja seca a la deriva, es una veleta, ¿no? A la deriva, no tiene voluntad. Cualquier corriente de viento lo arrastra, lo empuja, lo vuela. Pero aquellos que tienen verdadera voluntad, templanza, convicción, no importa qué tan fuerte sea la ráfaga de viento, no importa qué tan fuerte soplan los vientos, ellos se mantienen en su curso, ellos se mantienen firmes. Entonces, esta quinta prueba se refiere justamente a adquirir esa fortaleza, esa resistencia, para que estos fuertes vientos no nos vuelen, no nos lleven, ¿no? Como hojas secas, que no nos levanten como basura tirada en el piso,
sino que demostremos que tenemos esa fortaleza y que tenemos esa resistencia de soportar cualquier vendaval, esa resistencia de soportar cualquier torrente, cualquier viento huracanado, donde como una piedra no nos pueden mover ni un centímetro. Bueno, pues esta es justamente la quinta prueba, el lugar donde pues soplan estos grandes vientos y donde el muerto desarrolla esa fortaleza, esa convicción interna, esa fuerza de voluntad que quizás en vida no pudo desarrollar. Bueno, luego viene el sexto lugar, el sexto nivel del inframundo, que es un lugar donde hace mucho frío, un lugar gélido, un lugar helado. El Itze Hekayan, que es el lugar donde hay un invierno eterno. Se dice que este lugar está lleno pues de nieve, ¿no? Todo está congelado, hay un frío pues eterno, un invierno permanente en este sexto nivel del inframundo. Y la prueba que el muerto tiene que superar al cruzar por este lugar de frío perpetuo, pues es justamente el poder sobrevivir con el calor de su corazón. Es decir, todos los abrazos, todo el amor que la persona dio en vida, todo ese calor, ¿no? Es el que lo va a mantener vivo, el que va a permitir superar esta prueba, donde el muerto se interna en este paraje del Itze Hekayan, y ese calor de todo el amor que dio cuando estaba vivo, entonces es el que lo va a salvar. Si hay una persona que no dio amor durante su vida, o no conservó en su corazón el calor del amor que le dieron y del amor que dio, pues si esa persona no tiene el suficiente calor, fuerza en su corazón, pues va a morir, va a sucumbir o no va a superar esta prueba de este sexto nivel donde está ese frío eterno. Entonces, pues justamente esa es la lección, de esta sexta prueba, el calor del amor que nosotros desarrollamos, del amor y el calor que nosotros dimos, la cantidad de abrazos que nosotros repartimos durante nuestro paso por la tierra, todo esa calidez que guardamos en nuestro corazón, en nuestro paso por la tierra, al dar y recibir amor, esa calidez es la que nos va a salvar o va a hacer que superemos esta sexta prueba de este nivel del inframundo, donde está el lugar del frío eterno, ¿no? Está el lugar el lugar de estas nieves y estos hielos perpetuos. Bueno, luego pues viene un siguiente paraje, que es ya el séptimo lugar, el Teyolo Hualoyan, que es el lugar donde se nos aparece una fiera, un gran jaguar, se dice, un peligrosísimo y enorme jaguar que quiere devorar nuestro corazón. La prueba consiste, pues justamente, porque como ya estamos en el sexto nivel, ya este es el séptimo nivel del inframundo, pues ya estamos a 2 niveles de llegar ante la presencia de Mictlantecutli. Entonces, este séptimo nivel, que es el lugar donde la fiera devora nuestro corazón, este séptimo nivel, pues justamente habla pues de la prueba del desapego. En vida todos tenemos apegos y es imposible evitarlo. Es mentira. La prueba en esta vida no es desarrollar el desapego. La prueba en esta vida es desarrollar un apego sano. ¿Por qué? Porque tenemos apego a nuestra familia, apego a los seres que queremos, a nuestros hijos, a nuestros padres,
a nuestras esposas, tenemos apego a nuestra patria, ¿no? Apego a nuestra raza, a nuestra sangre, a nuestra religión, a nuestro linaje. Tenemos muchos apegos durante nuestro paso por la tierra. Y la prueba o el camino aquí en la vida terrenal no es desarrollar el desapego, no, es tener apegos sanos, justos y verdaderos. Es decir, no estar apegado a cosas malas, no estar apegado a cosas equivocadas o a cosas que produzcan daño en las otras personas o a nosotros mismos. Sin embargo, esos apegos, por más sagrados, por más profundos, por más fuertes que hayamos tenido aquí en la vida, en la tierra, pues va a llegar un momento en que tenemos que soltarlos. Y es justamente este séptimo nivel del inframundo, el lugar donde es devorado el corazón de las personas. Y nosotros, en este séptimo nivel, el muerto tiene que arrancarse el corazón y ofrendárselo, entregárselo a este jaguar que devora el corazón de los muertos, el corazón de los que caminan hacia el Mictlán, porque es el último acto de desapego que Mictlantecutli exige para llegar hasta su presencia. Es decir, nos arrancamos todos esos sentimientos y nos olvidamos de todas esas cosas que queremos y que durante nuestra vida y paso por la tierra amamos con todo nuestro corazón, se los entregamos a este jaguar, que es el guardián del trono de Mictlantecutli. Se lo entregamos, le entregamos nuestro corazón, es decir, nos desprendemos de nuestros sentimientos. Es el último acto de humildad, de nobleza, ante la gran sala del trono de Mictlantecutli, el arrancarnos el corazón, el apagar nuestros sentimientos para darle alimento al jaguar que cuida el inframundo y que es justamente el guardián de la noche, el guardián de la oscuridad. Entonces, esa es la séptima prueba por la cual nosotros atravesamos para llegar ante la presencia de Mictlantecutli. Luego, una vez que nosotros tuvimos el valor, ¿no?, la sabiduría de arrancarnos el corazón y entregarlo en ofrenda y apagar nuestros sentimientos y desprendernos del recuerdo de esos amores, de esos sentimientos fuertes que desarrollamos en la tierra, pues ahora sí ya estamos listos para llegar al octavo nivel del inframundo, que es el Apochcalocan, el lugar donde hay ríos, o más bien baños o manantiales de aguas oscuras, se dice, donde recogen toda la suciedad, todo lo que esté sucio en nosotros, ese último rasgo de maldad o de cosas contaminadas, todo eso lo último que queda de suciedad en nuestros espíritus es lavado en estos manantiales. Entonces, este lugar, pues ya el muerto o el espíritu o el alma del muerto, que ya se despojó de su corazón, ¿no?, que ya borró la memoria de sus seres queridos, que ya perdonó todas las ofensas que le hicieron en vida, esa persona que ya venció el miedo, que ya adquirió la templanza, la sabiduría, el ser precavido, el ser prudente, esta persona que pues ya que ya desarrolló esa verdadera templanza y fuerza de voluntad para resistir cualquier prueba, pues ya al haber pasado los primeros 7 niveles del inframundo, donde ya se desprendió pues básicamente de todo, de sus ideas, de sus pensamientos, de sus apegos que desarrolló en la tierra, de sus miedos, y donde desarrolló cosas buenas como el valor, ¿no?, como la prudencia, como el perdón, pues ya estos manantiales o este octavo lugar o paraje del inframundo es donde es limpiado por completo el espíritu y el alma del difunto, y ahora sí ya está listo para pasar al noveno inframundo, al último inframundo, al sótano más profundo
del Mictlán, que es justamente el trono de Mictlantecutli. Y es justamente cuando ya el muerto llega ante la presencia de Mictlantecutli, cuando es completamente liberado. Es decir, su alma es completamente liberada de todo rastro terrenal, y el alma, la existencia del difunto, pues ya goza de ese descanso eterno en el Mictlán, junto al Rey de los Muertos, el Señor de los Muertos. ¿Por qué? Porque ya se ha ganado el derecho, al haber pasado las 8 pruebas previas a la llegada del Mictlán, a su arribo ante la presencia de Mictlantecutli, el haber cruzado ya esas pruebas, esas 8 pruebas, al haberlas superado, ya se vuelve merecedor de ser un habitante más del reino de los muertos, donde reina Mictlantecutli, porque ya está limpio de toda suciedad, está descontaminado de toda cosa mala, y sus defectos o debilidades que acarrió o que le vienen, que le siguieron en la muerte, pues ya fueron trabajados, ya fueron erradicados todas esas debilidades, todos esos vicios, todas esas cosas erróneas, ya fueron trabajadas en estas 8 pruebas. Y entonces, ante la presencia ya de Mictlantecutli, la persona pues ahora sí es recompensada después de estos 4 años, ¿no?, que duró el viaje hacia el Mictlán. Ya es recompensado, este muerto ya es recompensado con el regalo del descanso eterno, ¿no?, porque el Mictlán es el lugar del descanso. Entonces, pues bueno, eso es, vamos a decirlo así, a grandes rasgos, de manera muy general, pero sí de manera muy concreta, la explicación de estos 9 niveles del inframundo, que son 9 pruebas que el muerto pasa y que tiene que superar para llegar ante la presencia de Mictlantecutli, para llegar al reino de los muertos, donde va a ser recompensado con el descanso eterno, ¿no? Y estas 9 pruebas, como ya comenté, pues corresponden justamente a trabajos que el espíritu del muerto tiene que desarrollar para librarse de impurezas, de cosas sucias, de cosas malas que adquirió en la tierra, y también para adquirir cosas buenas, dones y fortalezas que no adquirió en su paso por la tierra. Y una vez que es limpiado el alma y es perfeccionado el individuo, ahora sí tiene derecho y se gana el derecho a habitar en el Mictlán, junto a Mictlantecutli, gobernante y señor de los muertos. Y a la par, en el mundo físico, el cadáver o el cuerpo del fallecido, del muerto, pues va experimentando estos cambios físicos y anatómicos y biológicos del cadáver, y cada una de estas etapas del proceso de descomposición del cadáver hasta su desencarnamiento completo, donde queda solamente el hueso, el esqueleto, pues cada una de estas etapas de descomposición corresponden justamente a estas etapas o pruebas del Mictlán. Mientras el muerto en espíritu está atravesando por las etapas del Mictlán, el cuerpo que dejó, su cascarón, su vehículo, también va atravesando ciertas etapas de cambios físicos, y cada una de estas etapas está en correspondencia con esa prueba que está viviendo el difunto en el más allá, en el Mictlán. Pues esa es la relación. Bueno, pues espero haya quedado claro este tema. Desde luego que si hay preguntas, pueden ser realizadas aquí en los comentarios, o en el chat que tenemos en el grupo de estudio de la Tenochcayot y de la Casa Moctezuma. Pues queda abierto estos temas. Desde luego que es imposible concluir con toda esta cosmogonía y filosofía que nos heredaron nuestros abuelos en una sola clase, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, y espero que haya quedado lo más clara y entendible esta respuesta a este tema acerca de los niveles del inframundo, que corresponden a esos 9 niveles o escalones hacia abajo de los mundos inferiores, que están por debajo del plano terrenal en el cual vivimos, y que corresponden al cosmograma universal o a la forma del universo en su sentido vertical, donde están los cielos, la tierra y el inframundo, ¿no?
Entonces, así como hay 9 cielos, 9 y 9 inframundos, que suman 18 planos, hay un plano intermedio que es el plano de la Tierra, el plano terrenal, que es un plano doble. Y de ahí vienen los 20 niveles del universo del cosmograma mexica, donde hay 9 supramundos o 9 cielos, donde en el último de los cielos o el más alto de los cielos, allá se encuentra el Ipalnemohuani, en el Omeyocan, nuestro Padre Madre, el Dios Supremo. Y en el último de los sótanos o en el último de los inframundos se encuentra el reino de los muertos, donde mora Mictlantecutli. Y a mitad, entre el último de los cielos o el cielo más alto donde mora Dios y en el último de los inframundos o el último de los sótanos o el último de los infiernos, como le llaman algunas fuentes, mora Mictlantecutli. A mitad de ese camino, a lo largo de ese eje cósmico, estamos nosotros, ¿no? Los que estamos aquí en la existencia terrenal, en la existencia en la carne. Bueno, pues pasemos al siguiente punto o al siguiente tema, que es acerca del Ijiyot, del Tonali y de la Teyolia, que son las tres fuerzas o las tres energías que nos mantienen vivos, ¿no? Estas tres, pues sí, fuerzas primigenias que nos dan la vida o la existencia aquí en la Tierra. Pues bueno, el Teyolot o la Teyolia es la fuerza que reside en el corazón. Podría decirse que es, haciendo una semejanza con conceptos modernos y occidentales, pues la Teyolia o el Teyolot es la energía que puede ser comparada con el alma. El alma es esa esencia sagrada que corresponde a nuestra individualidad, a nuestro ser. Cada ser tiene un alma. Todos los seres vivos tienen un alma. Y como todo en el universo está vivo, a toda cosa viva le corresponde un corazón, ¿no? El cielo tiene un corazón, la tierra tiene un corazón, cada planta, cada animal, cada persona tiene un corazón. El universo tiene un corazón, que es Huehueteot, corazón del universo. Entonces, toda cosa viva eh, tiene un latido, un toque de tambor, que es su corazón, el pulso del ritmo de su vida. Y ese es el Teyolia, que vive la energía de nuestro corazón. Luego, la segunda energía que nos mantiene vivos, o que nos mantiene aquí en la existencia, es el Tonali, y es la energía o la esencia que reside en nuestra cabeza, en nuestra mente. Es la conciencia, valga la comparativa. La Teyolia o el Teyolot es nuestra alma, el Tonali es nuestra conciencia, y el Tonali determina el tipo de conducta que vamos a tener y por tanto determina el destino o el final de nuestra vida. Nuestra conciencia determina la forma en la que vamos a morir o la forma en la que vamos a acabar nuestro paso por la tierra. Entonces el Tonali, que también es la energía natal, se le dice, o el predestino, es ese destino que nos viene, ese predestino, o esa energía natal que nos viene del cielo y que se deposita aquí, en la coronilla, que entra por la mollera y habita al interior de nuestra cabeza, nuestro cráneo. Pero es realmente la conciencia, ¿no? Ese tonali, ese signo natal, sabemos que hay 260 tipos de tonali o de energías humanas. Entonces, esos 260 tipos de conciencia, todos tenemos una al nacer y la vamos desarrollando para bien o para mal, y esa conciencia o ese tonali es el que determina nuestro comportamiento, nuestra fortuna o nuestra desventura aquí en la tierra, y también determina pues el final de nuestros días, el destino, el tipo de muerte, el lugar donde vamos a parar. Y luego de ahí viene la tercera fuerza que sustenta nuestra existencia, que es el Ijiyot. El Ijiyot, que podría compararse con el concepto de espíritu, ¿no? El espíritu es todas esas conocimientos que nos vienen del cielo o de la gracia
divina, como le llama el mundo católico, pero es la conexión con Dios, con el Espíritu. Es el gran Espíritu, que es el de Dios. Entonces, nuestro espíritu es nuestra conexión, es la conexión del alma con Dios. Es nuestro cordón umbilical con la divinidad. Ese cordón puede llegar a romperse si nosotros no desarrollamos una alta conciencia, ¿no? Entonces, la conciencia, el alma y el espíritu serían el equiparable a lo que es la teoyolia, el tonali y el ijillot, que son las tres fuerzas que nuestros ancestros identificaron, o las tres esencias que nuestros ancestros aseguraban nos mantenían con vida, pero como en una vida humana, no como una vida animal o bestial, sino como una vida humana. Es lo que nos mantenía vivos, pero a la vez nos mantenía humanos. Y recuerden que el propósito de esta vida no es mantenerse vivo, porque todos vamos a morir de una u otra forma. El propósito de esta vida no es mantenerse vivo, es mantenerse humano. Ese es el verdadero reto, mantenerse con dignidad. No es mantenerse vivo, porque un cobarde puede mantenerse vivo toda su vida si se esconde y si no corre ningún tipo de peligro, ni aun para defenderse a sí mismo o para defender a los suyos, ¿no? Entonces no es el reto, no es la gran prueba el mantenerse vivo, es el mantenerse humano. Y mantenerse humano significa mantenerse digno, conservar la dignidad, conservar el honor, conservar justamente eso que nos hace diferentes a las formas animales, a las formas bestiales, ¿no? A aquello que está por debajo de la condición humana, es justamente tener conciencia de lo que estamos haciendo. No solamente dirigirnos por un instinto o por un deseo, ¿no?, animal, es tener conciencia. Entonces el tonali, la conciencia, es lo que nos mantiene humanos, y lo que nos mantiene vivos es el teyolot, el teyolia, lo que está, esta energía que está en nuestro corazón, Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad. Y a su vez, lo que nos mantiene conectados con Dios, con la divinidad, a pesar de estar desamparados en este mundo, en este mundo terrenal, a donde nuestros ancestros y abuelos dijeron que aquí venimos a conocer el desamparo, a conocer la dificultad, ¿no? Pues es justamente el ijillot, que es la energía que está en nuestro ombligo, aquí en el ombligo, el shikli, es donde está el ijillot, aquí en el centro del estómago. ¿Por qué? Porque ese cordón umbilical que alguna vez existió con nuestras madres desde el vientre materno, pues ese se cortó, pero el cordón umbilical o el canal o el enlace con Dios, ese jamás se corta, ¿no?, a menos de que nosotros no lo arranquemos. Entonces, esa conexión con Dios es el ijillot. Pues esa sería la explicación de este segundo tema, a grandes rasgos. El tonali es la conciencia, el teyolot o la teyolia es el alma, y el ijillot es el espíritu, que es justamente el tonali que habita, que reside en nuestra mente, en nuestra cabeza, en la conciencia, lo que nos hace, lo que define nuestro destino, o predestino, mejor dicho. Nuestros ancestros no creían en el destino, Nuestros ancestros mexicas creían en el predestino. Es decir, tú nacías con un predestino, estabas predestinado, pero no hay un destino. ¿Por qué? Porque el destino es algo ya que es algo inamovible, inmutable, algo fatal. Entonces nuestros ancestros creían que Dios nos mandaba con ciertas características y con ciertas fortalezas y debilidades, con cierta energía natal, pero dependía de nosotros el trabajar esas fortalezas y el erradicar esos errores y esas debilidades para alcanzar nuestro destino solar. Es decir, para florecer necesitábamos trabajar esas energías con las que nacíamos. Si no las trabajábamos para desarrollarlas en algo virtuoso, pues desaparecían esas energías, nos abandonaban, y es cuando se dice que el alma abandonaba el cuerpo, ¿no? Y por eso la gente se enfermaba o se extraviaba mentalmente, se volvía loca o perdía el rumbo, el camino de su vida, porque su tonali lo abandonó, es decir, dejó de tener conciencia. Hay
hay una ceremonia que regresa a las personas su tonali, porque el tonali se puede perder. Ese predestino y esos dones que la divinidad nos depositó en nosotros al momento de nacer y que entró por la cabeza, esos dones pueden perderse. Y es cuando justamente se dice que la gente perdió su tonali. Y bueno, coloquialmente se dice que es cuando el alma salió del cuerpo y al no volver esa alma, pues la gente empieza a degradarse, la gente empieza a enfermar mentalmente, a volverse personas pues realmente deleznables, ¿no? Se rebajan a un nivel, pues una condición bestial, y es justamente cuando se pierde el tonal y la conciencia. El alma, el teyolot, la teyolia, pues no se pierde. Esa justamente es la individualidad del ser, de la existencia, y es lo que camina, es lo que permanece, después de muertos. Es el alma lo que permanece después de muertos, y es el alma justamente lo que se dirige a la casa del sol, para las personas que son guerreros que murieron en batalla, o se dirige al paraíso de Tlaloc, para todas aquellas personas que durante su vida se preocuparon por proveer alimentos y bienestar a las personas, al mundo, y eran gente que pues, se dedicaba a ser campesinos o a cuidar la naturaleza, o los niños muertos, no nacidos o muy pequeños que morían, pues su alma, su teyolia, se dirigía al Sincalco, ¿no? Al lugar donde están las semillitas, ¿no? Las semillitas del universo, ahí donde están todos los niños pequeños muertos. Y finalmente el alma o la teyolia era lo que se dirigía al Mictlán, para todas las personas que morían de muerte natural o de otra forma no descrita en estas tres primeras que acabo de decir. Entonces el alma era lo que se conservaba. El tonali, esa conciencia, al morir no iba con nosotros. Lo único que va con nosotros, lo único que nos hace seres individuales es nuestra alma, nuestra teyolia. El tonali, al morir, queda repartido en este mundo, en este universo, queda repartido. Por eso las conciencias se desprenden del ser y esa conciencia puede enfermar el ambiente o puede sanarlo. Por eso se dice que hay lugares que están bendecidos y hay lugares que quedan malditos. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en los lugares donde alguien muy malo en vida, alguien perverso, alguien oscuro muere, esos lugares se dice que quedan malditos. Pues sí quedan malditos porque su conciencia al momento de morir se desprende y su conciencia contamina la conciencia del entorno. Y entonces al entrar su conciencia oscura y contaminada y sucia con las conciencias de los seres a su alrededor, se dice que ese lugar queda maldito. Y lo mismo el sentido inverso. Cuando una persona buena, cuando una persona sabia, cuando alguien pues que fue un maestro, un verdadero maestro, un tolteca, muere, su conciencia se desprende y hace que los lugares queden bendecidos. Y son esos lugares santos o lugares o santuarios o lugares que le llaman foco tonal, o esos lugares benditos donde la gente dice que suceden milagros o el solamente entrar en ese lugar hace que la gente se cure o que se sienta bien. Todos esos lugares de esa energía positiva o donde se siente una armonía buena, pues es justamente se dice que es donde trascendieron personas de alta conciencia. Entonces esa buena conciencia pues impregna la conciencia de todos los seres vivos alrededor de ese lugar donde ese gran maestro desencarnó, donde su alma se desprendió, y por eso son esos lugares buenos. Y finalmente pues el hijillo del espíritu es el camino. El espíritu es el camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque es el ombligo. Nuestro ombligo físico, que está aquí en el centro del estómago, este ombligo que en su momento nos conectó con nuestra madre, pues también nos conecta con nuestro Padre celestial y con nuestra Madre celestial. Entonces el Padre Madre celestial, del cual nosotros nos hemos desprendido y a la vez seguimos dentro y junto de él, pues es a través del ombligo
el canal por el cual nos comunicamos, es decir, el espíritu es el camino. Si nosotros seguimos el espíritu, si seguimos ese cordón umbilical que nos une con Dios, es justamente el camino del espíritu. Bueno, pues ya vamos a cerrar esta clase número 18. Vamos a tocar el tercer tema que nos pide aquí nuestro querido público acerca del mito del Ahuizot. Pues bueno, brevemente, el Ahuizot es una criatura mitológica que se supone es guardiana de los lagos, de los ríos, y que nuestros ancestros aseguraban que de vez en vez cobraba la vida de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues existe la certeza dentro de nuestra cosmovisión mexica que el universo se alimenta de sí mismo. El universo necesita alimentarse, pero como el universo es todo, o sea, el universo es todo, el universo necesita alimentarse de sí mismo, porque no hay nada fuera del universo. El universo lo contiene todo, y sin embargo, el todo también está vivo. Como hace rato comenté, cada uno de nosotros tenemos un alma, y eso es lo que nos hace seres individuales y particulares. Pero la gran alma, la superalma, que es el universo, que es el alma de Dios, al estar el todo concentrado y al estar vivo el universo también necesita alimentarse, pero no tiene forma de alimentarse de algo fuera de él, porque no existe nada fuera del universo. Entonces el universo se devora a sí mismo, el universo se come a sí mismo. Es como si nosotros, imagínense, como si una persona estuviera a mitad de la nada, flotando en el espacio, se empezaría a comer a sí misma, ¿no? Se arrancaría partes de su propio cuerpo para comérselo. Algo así es el universo. El universo se come a sí mismo, se alimenta de sí mismo. Y por eso las criaturas o los guardianes, todos estos seres divinos o seres enviados por la divinidad que protegen el universo, pues necesitan tomar la vida de otros seres, porque no hay forma de tomar alimento fuera del universo. Entonces todas estas muertes que los guardianes visibles e invisibles del universo toman, todas estas vidas de personas, de animales que toman, pues no debemos tomarlo como algo malo, sino como algo necesario. Es necesario darle de comer al sol, es necesario darle de comer a la tierra. El universo se provee de su propio alimento. ¿Por qué? Porque el universo se alimenta de sí mismo. Entonces todos estos seres mitológicos, estos guardianes como el Ahuizot, pues de vez en vez tomaban la vida de personas, porque necesitaban darle alimento al universo, porque ellos no solamente cuidaban la creación, también necesitaban alimentar a la creación. Entonces se dice que este ser, que era como un perro acuático, un perro de agua, pues tenía la forma como, pues como de lo que hoy conocemos como una nutria, con unas garras y unas fauces feroces, capaces de devorar un cuerpo en segundos. Pero la particularidad del Ahuizot es que tenía una cola con forma de garra o forma de mano, y era con la que sujetaba a sus presas para hundirlas y ahogarlas en el fondo de los lagos, los ríos donde esta criatura habitaba. Desde luego, esta criatura pues mataba, o se dice, eliminaba o depuraba todas esas pues seres o plagas que lastimaban o dañaban o corrompían el equilibrio del lago. Por eso pues se le consideraba un guardián. Y la forma en la que mataba a sus víctimas antes de consumirlas, antes de devorarlas, era justamente agarrándolas con esta garra que tenía por cola. Su cola terminaba en una garra, y entonces sujetaba a sus presas que se acercaban a la orilla o que se aventuraban nadando confiadamente por sus aguas, y pues así las devoraba cogiéndolas con esta garra. También se dice que una forma de engañar a sus víctimas era que podía imitar el llanto de un bebé o la voz de personas, la voz humana,
Entonces, pues la gente que caminaba durante las noches por las orillas del lago, al escuchar estos llantos de bebé o al escuchar estas voces de personas pidiendo auxilio, pues acudían, se acercaban, pues intentaban averiguar de dónde venía esa voz pidiendo ayuda o ese llanto de niño, y cuando se acercaban lo suficiente a la orilla o eh, se metían al lago, pues ahí eran capturados por el Agüizot. Y eso, a grandes rasgos, es el mito de este monstruo guardián divino de los lagos, del agua. Pero quiero cerrar este tercer tema con un dato que les va a gustar mucho, porque Agüizot justamente es el nombre del Tlatoani o del emperador mexica que gobernó Tenochtitlán antes de Moctezuma Xocoyotzin. Si mal no recuerdo, Agüizot gobernó desde el año 1486 hasta el año 1502, y es recordado Agüizot como uno de los emperadores o Hueytlatoani mexicas más poderosos, más respetados, más grandes en la historia de Tenochtitlán. Agüizot ensanchó los dominios de la Triple Alianza, conquistó muchísimas ciudades, logró recaudar mucho tributo, mucha riqueza en estas grandes campañas militares que realizó hacia el suroeste de lo que es el Anáhuac, hoy México, que es la zona de Oaxaca, de Chiapas, de Centroamérica. Pero se dice que este nombre de Agüizot, con el cual fue nombrado, bautizado, en su siembra de nombre, siendo niño, pues este nombre de Agüizot también determinó su predestino, porque se dice que Agüizot murió ahogado, en el año 1502 Agüizot murió ahogado, y se dice que murió ahogado porque dentro de sus grandes obras que él desarrolló, se dice que construyó un acueducto, un canal, un acueducto, desde Coyoacán hasta Tenochtitlan, donde captó el agua de un manantial que brotaba en un bosque de ahuehuetes que existía en Coyoacán, que hoy es el sur de la Ciudad de México, y desde allí canalizó el agua en un acueducto para que esta agua dulce de este manantial llegara hasta Tenochtitlan, ¿no? Hasta el islote de Tenochtitlan. Sin embargo, el pueblo de Coyoacán, el señorío de Coyoacán, el rey de Coyoacán, no estuvo de acuerdo con compartir el agua de ese manantial de agua dulce con los habitantes de Tenochtitlan. Entonces, de manera muy egoísta, una y otra vez rechazó las peticiones y las solicitudes del emperador Agüizot de permitir que parte de esa agua dulce llegara hasta Tenochtitlan, y este señor de Coyoacán, Cocopocatzin, si no mal recuerdo su nombre, pues se negó una y otra vez, y no solamente eso, con insultos, con palabras de desprecio, se negaba a darle esa agua dulce a Tenochtitlán. Se dice que Agüizot no tuvo más remedio que hacer la guerra contra Coyoacán, para poder traer esa agua dulce desde Coyoacán hasta Tenochtitlán y construir ese acueducto. Pues se dice que Agüizot derrotó al señor de Coyoacán con sus propias manos, y antes de morir el señor de Coyoacán maldijo a Agüizot y le dijo: esta agua que tú te estás llevando contra mi voluntad va a ser tu perdición, y yo te maldigo, esta agua va a provocar tu muerte. Naturalmente que Agüizot, al igual que todos los emperadores mexicas y los grandes señores de Anáhuac, aunque conocían el miedo, también conocían la valentía y conocían la obligación de alimentar y proteger a su pueblo, pues no hizo mella esta maldición del señor de Coyoacán, y aún así construyó ese canal y derrotó y le dio muerte al señor de Coyoacán, y sometió a este señorío envidioso que no quiso compartir el agua que brota de la madre tierra, y que todo lo que brota de la madre tierra es propiedad de todos, ¿no? Sin embargo, pues había pueblos envidiosos que no entendían esta primicia
de que aquello que nos da la madre tierra es de todos, porque todos somos sus hijos, tanto humanos como plantas y animales. Entonces, pues bueno, se dice que este acueducto, este canal, pues cuando fue inaugurado, pues fue una cosa de mucha alegría y conforme iba el agua, conforme iba el agua avanzando desde Coyoacán hasta Tenochtitlan a través de este canal, pues la gente iba corriendo, aplaudiendo, iba sahumando la corriente del agua, le iba dando la bienvenida, iban aventando rosas, pétalos de flores al agua, y este caudal cuando llegó a Tenochtitlan fue recibido en una gran ceremonia en honor a Tlaloc, a Chalchitlicue, la señora de las aguas terrenales, y pues inundó una presa donde pues rebosaba esta agua de manantial y que Tenochtitlan utilizó para abastecer su necesidad de este vital líquido. Entonces fue todo un acontecimiento, una gran ceremonia, una gran alegría, la inauguración de este acueducto o este canal que Agüizoc construyó desde Coyoacán hasta Tenochtitlan. Pero se dice que este acueducto, durante pues, un sabotaje, se dice, fue destruido, o durante una gran tempestad fue rebasado y provocó una gran inundación en el dique que pues contenía y que regulaba las aguas de este acueducto. Y este dique estaba amenazando, este dique roto o esta retención que se construyó para controlar el nivel de flujo y de caudal de este acueducto de Coyoacán, este acueducto de agua dulce, pues estaba amenazando un barrio que estaba siendo inundado y que estaba provocando la muerte de varias personas, por lo cual Agüizoc, desesperado, acudió al lugar para tratar con sus hombres al mando, pues tratar de evacuar a ese barrio que se estaba inundando con todas estas aguas que habían sido desbordadas y que estaban inundando todo ese lugar. Entonces Agüizoc acudió, ¿no?, al auxilio de su pueblo, y se dice que resbaló y que se dio un fuerte golpe contra una roca cuando fue arrastrado por este torrencial, por esta torrente de agua, por esta corriente de agua que este acueducto ya roto, canalizó en forma de gran inundación. Entonces, este golpe que le produjo a Huizot, porque cayó justamente en este lugar inundado por las aguas de este acueducto roto o saboteado, pues fue lo que le produjo la muerte días después. Entonces, justamente, pues esa maldición o ese mal augurio que le profirió el señor de Coyoacán a Huizot, pues fue lo que años después, pues casualmente, fue la forma en la que terminó la vida de este Huaytlatoani, de este emperador mexica, que acudió en auxilio de su pueblo y de todas estas personas que estaban siendo amenazadas por una muerte producto de esta gran inundación que fue originada por el rompimiento del dique de este acueducto de agua dulce de Coyoacán, y pues el resbalar y quedar allí atorado en estas corrientes de agua arremolinadas, pues le produjeron a Huizot heridas y este golpe en la cabeza, del cual jamás se recuperó. Dicen que cayó en coma y a los pocos días murió. Y pues desde luego que el trono fue heredado después por Moctezuma en ese año de 10 Conejo de 1502. Pero bueno, es curioso que Agüizoc, este emperador mexica, tiene el nombre justamente de este monstruo, de este guardián divino de las aguas, y justamente fue Agüizoc quien le proveyó a Tenochtitlan de este canal, de este acueducto de agua, y resolvió el problema de la escasez de agua en Tenochtitlan. Es decir, le brindó a su pueblo Tenochca el privilegio de contar con el agua dulce necesaria para la vida, pero justamente estas aguas fueron las que le arrebataron la vida a Huizot. Fue justamente el agua lo que produjo la muerte en Agüizoc, porque pues se accidentó durante esta gran inundación, cuando este acueducto y este dique fue
pues fue roto, fue saboteado, provocando pues estas torrenciales corrientes que pues lo arrastraron al fondo y le hicieron golpearse con una roca que estaba dentro del remolino, y pues de milagro pudo escapar, pero este golpe pues le produjo problemas internos, derrames, seguramente un derrame cerebral que lo postró y lo dejó en coma hasta que pues finalmente expiró su vida. Entonces pues bueno, ahí está este dato interesante de cómo el nombre de este emperador mexica Huizot pues parece que determinó cómo murió. Y pues ya tomando el conocimiento que ya adquirimos en esta clase, pues Agüizot vive en el Tlalocan. El alma de Agüizot viajó hacia el paraíso de Tlaloc. ¿Por qué? Porque murió producto del agua, ¿no? Su muerte fue producida por acción del agua. Entonces Agüizot, de acuerdo a la cosmovisión mexica, pues al morir su alma, su teyolot, se trasladó no al Mictlán, no a la casa del sol, no al Zincalco, se trasladó al Tlalocan, al paraíso de Tlaloc, porque justamente al morir producto de una inundación, ¿no?, por acción del agua, es que justamente pues se ganó el derecho de habitar junto a Tlaloc, en el Tlalocan, el lugar pues de donde viene la lluvia y las bondades que nos trae con ella. Entonces, pues creo que es una bonita forma de recordar a nuestro ancestro Huizot, a este gran emperador de la gran Tenochtitlan, el saber que está junto a Tlaloc y que se ganó ese regalo, pues justamente por haber logrado, ¿no?, proveer a su pueblo del agua que necesitaba, y por haber acudido al auxilio de su pueblo cuando esta misma agua se desbordó y amenazaba la vida de los habitantes que él juró proteger al momento de ascender al trono. Pues con esto cerramos esta clase número 18 del Calmecac, de nuestro ciclo virtual 2025, de nuestro Calmecac de la Tenochcayot, el día de hoy, 18 de mayo de 2025, que corresponde a un día 2 serpiente del mes o veintena Toxcat del año 13 casa. Pues yo los dejo con esta acostumbrada frase con la cual concluimos cada transmisión, para que pues en sueños y en reflexiones pues no se deje de entender el cómo cada una de las enseñanzas de nuestros ancestros realmente son enseñanzas del universo. Y al decir Tlacticpac Toquixtintíes, que es la frase con la que siempre cerramos, y que significa la tierra será como sean los hombres, pues justamente es hacer nuestro el conocimiento de que nuestras acciones y de aquello que también dejamos de hacer, pues afectan el mundo. Y la forma en la que partimos hacia el más allá, hacia la región del misterio, hacia nuestra existencia en la muerte, pues también determina muchas de las cosas que suceden alrededor de ese lugar donde nosotros desencarnamos, y que todas esas consecuencias que provocan nuestra partida pues se quedan aquí en la tierra, ¿no? Y ese tonal y esa conciencia que nosotros liberamos al morir pues afecta para bien o para mal el entorno y la creación de los que aquí pues continúan en su paso por la tierra. Y de ahí pues que nosotros consideremos que pues el dejar flores, el dejar cantos, el dejar una buena huella aquí en la tierra, pues justamente es un mandato y una obligación humana. Porque si no fuera así, pues la vida en la tierra no valdría la pena. Y tan preciada es la vida aquí en la tierra que al morir, aún así nosotros nos llevamos esos sentimientos, esos recuerdos, nos llevamos con nosotros en el camino hacia el Mictlán todo eso que vivimos aquí en la tierra, y que es tan difícil de dejar y abandonar que tenemos que arrancarnos todo eso cuando estemos frente al jaguar, frente al gran jaguar que
custodia el trono de Mictlantecutli y que pide a cambio de estar en la presencia del Gran Señor nuestro corazón.